Mi nombre es Teresa y tengo 90 años. O eso dice el calendario, porque la memoria a veces se me desata como un hilo que se deshilacha y tarda en volver a unirse. Vivo en una casa pequeña, con la risa de mis nietos que me llega por la ventana cuando el barrio despierta y con el olor a pan caliente que se cuela desde la cocina de la casa de al lado. A veces, al mirar las sombras en la pared, parece que aún oyera el sonido áspero de las palabras que me marcaron la vida. Yo no nací para ser la mujer que me reclaman cuando llaman a la puerta. Nací pequeña, demasiado pequeña para entender por qué los adultos que debía confiar eran quienes más me herían. Fui violada, sí, repetidas veces, por personas que debía amar y que, en algún momento, prometieron protegerme. La violencia no llegó como un golpe único, sino como una corriente que me atravesó desde la niñez. Una mirada que se incrustaba en la memoria, una mano que no sabía detenerse, un silencio que se convertía en la única respuesta aceptable para evitar más dolor. Y así, una y otra vez, fui ultrajada y cada vez lo asumí como si fuera un destino ineludible. Cuando el mundo parecía abrirse para mí, la violencia ya tenía raíces profundas en mi vida. Crecí aprendiendo a callar, a esconder las lágrimas bajo las siglas del apellido, a hacer como si nada pasara para que el día a día, por fin, no se quebrara. En la casa, las risas eran un intento de tapar el ruido de lo que ocurría en la habitación de al lado. En la escuela, las preguntas sobre por qué no había casado bien o por qué no parecía feliz se respondían con una sonrisa forzada y con excusas que eran más mentiras que verdades. Quise creer que era yo la que estaba mal, que era culpa mía que alguien me invadiera sin permiso. Pero la culpa no era mía. Era de quienes usaban mi cuerpo como un refugio para sus propias sombras. La vida siguió su curso, con esa herida abierta, como un río que no se seca. Me casé con alguien que parecía fuerte, que juró amor, pero el contrato entre nosotros estuvo escrito en tinta que se desvanecía con cada discusión. No faltaron los años de golpes, de palabras, que atravesaban la autoestima como cuchillos, de momentos en que pensé que la única salida era dejar de sentir para siempre. Y aún así, entre el miedo y el cansancio, hice cosas que parecía imposible. Aprendí a coser. Para sostener a mis hijos, trabajé la tierra para que la comida no faltara. Canté en la cocina cuando nadie me veía, para que el hogar no se volviera un cementerio de silencios. Con el tiempo, la vida me mostró que la violencia no tiene que tener la última palabra. No fue fácil, ni rápido, ni limpio, pero aprendí a nombrar lo que me hicieron sin esconderlo tras una máscara de vergüenza. Busqué ayuda cuando pude. Miré a las personas que me rodeaban con una esperanza temblorosa y, poco a poco, encontré voces que me escucharon sin juzgar. Lo que parecía un abismo se convirtió, a fuerza de llamados y de presencia, en una especie de escalera, un peldaño a la vez, un paso más cerca de la salida. Hoy en mi vejez, cuento mi historia para que no se repita, no para buscar lástima, sino para sostener a quien aún está luchando en silencio. Cuando hablo de lo que viví, no busco mirar atrás con odio. Intento mirar hacia adelante con la certeza de que mi vida, a pesar de todo, tuvo y tiene un sentido. Mis nietos me preguntan por qué no me rindo, y yo les digo que la vida, incluso cuando me duele, no se vence con palabras duras, sino con la paciencia de seguir respirando, con la valentía de buscar ayuda, con la memoria que transforma el dolor en una voz que puede proteger a otros. La vejez me ha enseñado a distinguir entre la memoria que me devuelve el trauma y la memoria que me devuelve la dignidad. A veces, cuando el cansancio me quiere ganar, veo el mapa de mi historia dibujado en las arrugas de mis manos. Cada una de esas marcas fue un día que pasé una decisión, que tomé una promesa, que cumplí con mis propias fuerzas. Y ahora, rodeada de mi familia, aún logro pronunciar las palabras que antes me costaba decir. Que no voy a perderme en la vergüenza, que sí, que fui violada, pero no soy esa violencia, que sí, que merezco respeto, seguridad y amor. No quiero que mi relato sea solo un lamento.
Quiero que sirva como una lámpara para otros que aún caminan en la oscuridad. Hablar de lo que me hicieron no es una invitación al morbo, es un acto de resistencia. Demostrar que aun cuando el mundo quiere reducirnos a una herida, podemos levantar la cabeza, respirar y construir una vida que tenga sentido más allá del dolor. Si antes la vergüenza me impedía decirlo en voz alta, ahora lo digo con la serenidad que da la experiencia. No estoy rota, estoy aprendiendo a reconstruirme, una pieza a la vez. A veces me pregunto qué habría sido de mí si, en algún momento, alguien me hubiera tomado la mano sin miedo y me hubiese dicho que merezco algo distinto. Pero esa pregunta no tiene eco en mi presente. En este momento, lo que sí sé es que tengo compañía. Mis hijos que me amamantan con su ternura. Mis nietos que corren por la casa y traen consigo un futuro que se parece a la promesa de un amanecer. Mis amigas que me sostienen con palabras simples y muy reales, y la comunidad que, a través de su escucha, me permite sostener el peso de lo vivido sin que me rompa. Si alguien me pregunta por qué sigo viviendo con la memoria de lo ocurrido, respondo con una sonrisa que no llega a todos los contornos de la cara, pero que nace desde el centro mismo del pecho, porque la vida, con todo su dolor, puede ser también un territorio de aprendizaje y de cuidado. Porque a pesar de todo hay momentos de belleza, un atardecer que tiñe el cielo de naranja, una sopa caliente en el invierno, una conversación con una amiga que me recuerda que no estoy sola, una mirada de mi nieta que me dice sin palabras que mi historia importa. Y así paso mis días entre las pequeñas tareas que me mantiene viva y las historias que voy dejando para mis familiares. Historias de libertad, de perdón, de límites que ya me doy y de derechos que exijo para mí y para quienes vendrán después. Si algún día alguien me pregunta por qué no me callo, respondo, porque mi voz es la única herencia que me queda y que puedo heredar a otros. Y en esa herencia hay algo que nunca se pierde, la posibilidad de sanar, de ser escuchada y de transformar la violencia en una decisión de vivir con dignidad.